farsa del Mozote, porque muchos escriben, muchos hablan, muchos participan en entrevistas, pero no puede ser de que la verdad sea transgiversada y continúe siendo transgiversada por la izquierda. Si nos vamos a esa época, hay un antropólogo que ya escribió un libro y él manifiesta pues de que en ese caserío, imagínate un caserío, recibe el nombre de caserío porque en ese lugar no hay más de 10 a 15 casas, por eso se le llama caserío, y ese era el caserío El Mozote. Entonces, por lo tanto, ponerle que hayan 5 familias por casa, en 10 casas son 50. Ponerle 5 casas más, 25, son 75 personas. Poniendo 5 personas, una pareja con 3 niños en cada casa. Y ese era el caserío del Mozote de esa época. Antropológicamente lo describe muy bien este escritor en su libro. Ahora, si yo empiezo a investigar más a profundidad, lo que podemos ver ahí, que ahí ellos, la farsa del Mozote es que murieron 1.500 personas. Claro, la gente que no vivía esa época con el tiempo lee eso, va a creer que es verdad, pero es una farsa, es mentira. Ahí no habían 1.500 personas. Ahora, ¿qué pasó? En esa época ellos empezaban a crear territorios liberados en toda la zona norte de Morazán. Pero ya la Fuerza Armada, para contrarrestar esa incursión del comunismo internacional, lo que hace la Fuerza Armada es empezar operaciones militares, a incursionar a estos campamentos guerrilleros. Ahí cerca estaba la Guacamaya. Entonces, cuando decimos caserío, pueblo, villa, ciudad, entonces ahí vas viendo cómo se le va dando ese nombre a esas poblaciones, porque va creciendo en población, va creciendo en territorio, va creciendo en servicios básicos, va creciendo en escuelas. Entonces, por lo tanto, ya una ciudad, ya por lo menos una villa, por ejemplo, puede llegar a tener 1.500 personas. Una villa. El Mozote era un caserío. Entonces, por lo tanto, la gente que llegó ahí llegó engañada unos días antes, porque recordar que el ERP tenía la escuela militar ahí en la Guacamaya, ahí tenía el mando del ERP, ahí también estaba la radio de Ceremo. Entonces estos le sirvieron como de escudo humano, no dejaron ir a la población y empezaron a atacar a las tropas del batallón Atracar que andaban en esa área. Entonces los llamaron así como quien dice, ve, allá va uno corriendo, y salieron corriendo los soldados, y al final allá estaba el gran escudo que tenía en el Mozote. Y allí se dio un enfrentamiento armado, como se dio en todas las partes de El Salvador, pues uno más, como por ejemplo Berlín cuando se lo tomaron. Entonces ese pueblito estaba tomado, pues el Mozote, pero ellos lo que hicieron es de que no dejaron ir a la gente, y desde las casas de las personas que estaban en las 15 casas, ellos estaban haciendo fuego a las tropas. De las tropas, ¿cómo es posible que te están disparando y vos quiero averiguar si es niño el que me está disparando? Quiero ver, y recordar que los niños, los abuelitos que ellos entrenaban en esa área, en la escuela militar, mínimo eran de 13 años en adelante, eran reclutados a la fuerza. Entonces usted todos los que vivían en esa zona. Usted recalca de que hubo un enfrentamiento militar, lo cual yo ya había constatado. Eso es así fue, definitivamente. Y lo que usted está describiendo de la zona del Mozote también es así. La Guacamaya estaba a menos de 1 kilómetro del Mozote. Eso es cierto. Ahora, exacto. Entonces la pregunta es, ¿no hubo ningún exceso ni crimen alguno? ¿Es pura propaganda o...? No.
Recordá que una vez pasa mira, estos asuntos ellos los aprendieron allá en Vietnam. Sí. Y esto no es nuevo. Lo mismo se hizo ahí en Vietnam, en varios lugares, para acusar al ejército norteamericano de violadores de derechos humanos. Acusar al ejército americano que había una teoría de tierra arrasada, Sí, sí. donde no dejaban ni un coche vivo, pues, Sí. todo, porque todo lo que quedara vivo era para apoyar al FMLN. Entonces, ellos trataron de hacer ver que nuestra Fuerza Armada, a semejanza del ejército norteamericano, estábamos cometiendo las mismas atrocidades. Ojo, porque después de eso ellos no enterraron los cuerpos, sino lo que hicieron es llevar todos los muertos de otros lugares, de otros frentes, a enterrarlos ahí y empezar a llamar periodistas para que vieran la cantidad de muertos del Mozote. ¿Ves? Jugaron con la dignidad de los muertos, jugaron con la población, y así como ellos desde Honduras metieron periodistas hasta el Mozote. ¿Por qué no lo hicieron en otros frentes? ¿Por qué no lo hicieron en Chapeltique? ¿Por qué no lo hicieron en Ciudad Barrio? ¿Por qué no lo hicieron allá al norte de San Miguel, al norte de Chalate? Yo le tengo la respuesta. Precisamente recordar que la teoría del ERP es vietnamita 100%. Sí. Por lo tanto, ellos la experiencia de Vietnam la trasladaron al norte de Morazán. Las trampas que encontraban ahí eran las mismas trampas que los vietnamitas usaban con los norteamericanos. Y lo mismo nos hicieron a nosotros. Caímos en varias trampas norvietnamitas que ponían ellos. Por lo tanto, esa manipulación político-militar del Mozote es creación de los demonios dirigentes del ERP. Joaquín Villalobos, Onás, Jorge Meléndez y varios más ahí del ERP. Toda la comandancia del ERP son los creadores de eso. Ellos son los que tienen que salir a decir la verdad en estos momentos. Dos preguntas. Eso es una mentira, y por lo tanto creo que voy a en mi próximo libro se va a llamar La farsa del Mozote. Gracias, Luis, por haberme incentivado a escribir otro libro. Sí, está bien. Dos preguntas de eso entonces, dos preguntas de eso. Una, el principal blanco ha sido Monterrosa. ¿De verdad Monterrosa estuvo ahí o no? ¿Por qué el gobierno, la Fuerza Armada, etcétera, no hizo una campaña adecuada para contrarrestar esto? Porque definitivamente yo nunca he visto una campaña de calidad para responder nada de esto. Ya, lo que pasa es que los mandos del momento y todos son los que tenían que haber tomado la iniciativa, y la asesoría americana incluso nos hubiera dicho, mire, esto mismo lo hicieron ellos allá en Vietnam y hubiéramos podido parar a tiempo. Era fácil tomar el control del Mozote por 3 meses, ¿ves? Y darle cristiana sepultura a todos los muertos, tanto de la guerrilla como de la población, porque ahí recordad que murieron población civil, soldados, y ahí también hay cadáveres de soldados, no van a creer que no están ahí. Así es. O sea, que hay de todo. Sí. Pero ese fue un cementerio clandestino que fueron haciendo después del enfrentamiento armado del Mozote. Ellos fueron creando un cementerio clandestino en ese lugar. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? Repetida. Monterrosa estuvo ahí porque él no era porque todo esto se enmarcó dentro de la Operación Rescate, pero él no era el que dirigía la Operación Rescate. Bueno, lo que pasa es que como siempre había que culpar un líder de gran renombre al que le llevaban hambre, que era mi coronel Monterrosa. O sea, la pregunta clara es, ¿estuvo para usted él ahí o no estuvo? Para usted, ¿cuál es su respuesta de eso? ¿Estuvo o no estuvo en ese evento? No. Hay otros mandos que son los que se encargan, que cuando no esté el comandante, el que sigue, pues recuerda que hay una cadena de mando. Ah, ok. Y entonces, incluso pudo haber sido un comandante de sección, pues el que estuvo ahí. Sí. Un oficial con 45 soldados. No necesariamente
necesariamente un coronel va a estar al mando de una sección. Sí, sí. ¿Me entendés? Y recordar que cada unidad lleva un eje de avance. Todo eso es materia de investigación, ¿me entendés? Exacto. Para descartar de que hubo una masacre, que es mentira, es una farsa. Por lo tanto, el libro se va a llamar La farsa del mozote. No había pensado en eso hasta ahorita que vos me estás entrevistando, pero no está mal escribir algo de eso y empezar a investigar. Bueno, Y meter preso a los responsables que crearon eso, porque incluyendo a todos los magistrados de la Corte Suprema que quitaron la amnistía, porque con esos vetos lo han hecho, de San Miguel y de Morazán y de la Unión, fue catequizada por esos padres que creían en la teoría de la liberación. O sea, ellos mezclan pues para su propósito. o sea, el meollo de lo que es la teoría subversiva con el catolicismo, de forma tal de que hay que agarrar armas para cambiar el estado de las cosas. Esa es la teoría de Rogelio Porcel y todos los que creían en la teoría de... pues supuestamente esa investigación lo que mencionan es que... Vieron un adversario de la Iglesia Católica que era el crecimiento de los protestantes, sí, de la Iglesia protestante. Entonces, como tú mismo bien lo dices, ese crecimiento de los protestantes no agarraba armas. Los que agarraron armas son los católicos que creían en la teoría de la liberación que les estaban metiendo los padres. Así es. Entonces, era más fácilmente meter a todos esos en una iglesia y crear un enfrentamiento y disparar desde la iglesia, desde las cacerías, y esa es la mayor gente que llegó ahí engañada porque le dijeron que iba a haber reparto de, como casi siempre se hacía pues en los pueblos, pues, reparto de víveres, reparto de alimentos y todo eso. Cayeron en la trampa. Aún la Fuerza Armada, sabiendo esa estrategia, tiró ambulantes en un helicóptero y en esa área se iban a desarrollar operaciones de militares contra el FMLN. Y ellos lo que hicieron es no dejar que esta población se fuera porque querían ir para esos cantones. Ahí quedaron atrapados. Ahí esa es la realidad de nosotros. Ok, esto que estamos hablando le da un giro a la investigación del mozote porque también implica de que la mayoría de víctimas civiles que fueron utilizadas como escudos y que murieron en la batalla que hubo en el mozote eran los que no apoyaban al FMLN y su control. Por lo tanto, eran evangélicos. Un antropólogo mencionan que era de la iglesia metodista. Yo he buscado información al respecto, pero todavía no tengo información totalmente fidedigna. Fueron como escudos humanos. Porque las comunidades evangélicas como escudos humanos no apoyaban al FMLN. Para decirles, mire, si usted sigue con esa iglesia, eso le va a volver a pasar en su población. Es para sentar un precedente en todo el área. Para eso sirvió. Hay que meter preso a toda la cúpula de la RP por haber pensado de esa forma, en una forma maquiavélica, demoníaca. Eso no se hace con una población, solo porque piensa diferente en cuanto a la religión. Eso no tiene perdón de Dios. Esa gente va directa al infierno, papá. Así como lo dice. Es mejor que nadie se dan cuenta que ellos no quieren la paz. El hecho de botar el puente, no por eso nosotros no vamos a pasar. Aquí estamos. Entonces el mal es para ustedes. Ustedes pueden ver de una manera más objetiva, más real y más clara quiénes son verdaderamente el enemigo del pueblo. Están padeciendo de hambre. De los vehículos tienen que pasar por acá. Hoy por las que son delincuentes, son las que se ponen en la calle con un fusil, con un machete, con lo que sea, cualquier arma, que tiene la gente y le roba la gente.